Buenas noches. Buenas noches con todos. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda María Luisa Godensi de la empresa SGSE. Vamos a empezar en un par de minutitos con la ponencia de nuestro querido Giovanni Arias. Como saben, Giovanni pertenece al equipo de SGSE, consultora en gestión del control de calidad educativa en los colegios. Y hoy día nos acompaña para hacernos ver la importancia de los retos en el mundo de la educación escolar para este año 2023. Entonces, le damos la bienvenida a Giovanni. Esperemos que esto no sea un monólogo, sino que podamos conversar en algún momento y que todos podamos salir súper contentos y con muchas ideas en pro de la buena educación en nuestros colegios. Buenas noches, Giovanni. Muy buenas noches, Mari. Un gusto estar contigo hoy en la noche y compartir con todos los colegas, no solamente del Perú, sino de América Latina. También saludamos a todos los que nos acompañan, no solamente en nuestra sala Zoom, sino también a través del vivo en Facebook Live, en el Facebook de nuestra página. Les damos la bienvenida. Efectivamente, vamos a compartir algunas experiencias de lo que hemos recogido durante el año 2022 visitando algunos países de Latinoamérica. Compartir esta experiencia de qué es lo que está pasando en América Latina con la educación y qué entendemos por calidad educativa, cuáles son estos retos para este año 2023. Es un poquito lo que vamos a compartir el día de hoy. ¿De acuerdo? No sin antes agradecer infinitamente a todo el equipo de SGCE que ha hecho posible que estén todos ustedes aquí el día de hoy, al equipo técnico que nos acompaña, con el cual vamos a hacer lo posible para que esto pueda tener un buen desenlace desde el punto de vista técnico. Muy bien. Entonces, en primer lugar, quería compartir con ustedes un informe del Fondo Monetario Internacional para el año 2023 y que tiene que ver con el desarrollo económico de América Latina, de América del Sur, y vean ustedes las diferencias entre un año y otro con respecto al crecimiento del PBI. Si ustedes ven ahí, por ejemplo, podemos apreciar que en América Latina de 3.6 baja una proyección promedio de 1.2 y en América del Sur de 3.7 a 1. ¿No? Entonces, como que hay una desaceleración en la economía. Y pude compartir, o sea, ver una entrevista que le hacían al responsable del Fondo Monetario Internacional para América Latina, el doctor Liam Goldman, y él, en esta entrevista que le hacen, ¿no? Le preguntan, ¿cuál es la proyección máxima que podrá tener la economía para Latinoamérica? Y él dice, lo máximo que esperamos es 1.4% de crecimiento. Hay una desaceleración del crecimiento de la economía. Y cuando uno pensaba que él iba a mencionar como uno de los factores más importantes el factor externo, que era, por ejemplo, el caso de Ucrania, la guerra de Ucrania, en realidad él sorprendió a todos cuando dijo, no necesariamente son problemas externos, sino más bien el problema principal de la situación de poco crecimiento económico es la educación para América Latina. Él decía, si no mejoramos la calidad del servicio educativo, no podremos crecer de manera sostenida, ¿no? Durante este nuevo ciclo, este siglo XXI, de hecho que la economía que se gestiona es la economía del conocimiento, ¿no? Entonces, ahí tenemos una situación compleja porque Latinoamérica fue uno de los... El sector de América Latina ha sido el más afectado, ¿por qué? Porque fue el sector, la zona, la región que más se demoró en retornar a la presencialidad, ¿no? Con respecto a otras regiones. Y eso definitivamente nos afectó. Entonces, en esa línea, podríamos decir que hoy en día prima una economía del conocimiento. Y en esa reflexión podríamos decir que un programa computacional puede valer más que toneladas de materia prima. Mira qué interesante. Claro, si ponemos en bolsa, por ejemplo, a Google, TikTok, Instagram, probablemente vamos a considerar que hoy el conocimiento tiene un valor importante, ¿no? Mucho más que la materia prima. Y la pregunta es, ¿eso que vemos, que gestionar el conocimiento, realmente lo estamos abordando desde la escuela? ¿Estamos sacando provecho? Definitivamente,
la gestión del conocimiento hoy en día hace de que hagamos énfasis a lo intangible, más que lo tangible, ¿no? Gestionar el conocimiento, los países de primer mundo, como el caso de Japón, por ejemplo, ¿qué exporta Japón? Japón exporta conocimiento, ¿no? Entonces, definitivamente que tenemos que hacer énfasis en conocer esas competencias que nos permitan sacar provecho de lo intangible, ¿no? De lo intangible. Entonces, en ese sentido, las escuelas todavía no hemos dado ese paso. Todavía estamos pensando que una economía, la economía de un país, se puede valer por cuánta explotación de materia prima podamos tener. Y ahí tenemos una dificultad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí he puesto una línea de tiempo interesante para que vean cómo a través de esa línea de tiempo el aspecto económico, cultural y social ha ido variando, pero que lamentablemente el sector educación no lo ha hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en los años 70, 90, quiero que vean cómo ha evolucionado inclusive el sentir económico, político, social. Normalmente se pensaba que la mercadería debía ir al cliente. Entonces hacíamos énfasis en la construcción de puertos, puentes, aeropuertos. ¿Por qué? Porque la mercadería tenía que viajar hacia el cliente, buscar los mercados. Pero a partir del año 2000, hacia adelante, o fines de los 90, se comenzaron a crear los centros comerciales y cambió un poco el sentido en donde ahora es el cliente que va en busca de la mercadería, ¿no? Hay un libro de José Saramago muy interesante denominado La Caverna, los invito a son los centros comerciales, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces cambió un poco la filosofía, es decir, mira, donde las empresas se preocupaban porque su mercadería fuera a el cliente, a partir de los años 2000 fue distinto y se crearon los centros comerciales, que era una especie de lugar para poder no solamente adquirir productos, sino también para socializar. Pero eso también tuvo un giro importante. A partir del año 2008-2009 se genera esta cultura de compra online que se ve reforzada a través de la pandemia, ¿no? ¿Quién no compra ahora online? Es más, hoy en día organizaciones y empresas probablemente estén cerrando oficinas. Leí un artículo sobre las escuelas de posgrado de la Universidad de Harvard. El 80% de los estudiantes de posgrado de Harvard son alumnos virtuales de todo el mundo. Interesante, ¿no? Es decir, todos los que quieran estudiar posgrado, y la tendencia va en crecimiento, es decir, probablemente en 2 años más los de pregrado también aumenten en su capacidad para tener cursos totalmente virtualizados, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, tendencia a lo virtual, desde las capacitaciones, desde las formaciones. Nosotros como educación básica, que es una realidad totalmente distinta a la educación superior, podemos entender que el profesor tuvo que adaptarse rápidamente en 2 años y poder resumir una brecha que teníamos en educación básica con el uso de tecnología de casi 15, 20 años. Es decir, si había un desfase en el maestro de educación básica para el uso de la tecnología de por lo menos 15 años, con estos 2 años de pandemia, él ha reducido grandemente esa brecha, ¿no? Pero digamos a la fuerza, ¿no? Él ha tenido que ponerse a estudiar, a trabajar en el uso, en el aprendizaje de la tecnología, justamente para poder responder, ¿no es cierto?, a estas nuevas exigencias. Entonces, hoy que regresamos a la presencialidad, de hecho que también hubo cierta incertidumbre porque no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, y la otra pregunta que tenía el maestro es, ¿y todo lo que aprendí de uso de tecnología lo podré seguir utilizando en lo presencial? Es algo importante que hay que reflexionar, ¿no? Entonces, y en la última etapa de esta pequeña línea de tiempo, hemos visto que para los años 2017 hacia adelante se está invirtiendo mucho en la construcción de infraestructura para optimizar el uso de la nube, ¿no? El uso de la nube. Entonces, miren estos cambios fundamentales que se han dado en lo social, en lo económico y en lo político. Sin embargo, podemos decir que la escuela todavía se mantiene con ciertos rasgos de los últimos 50 años. Entonces, fíjese que de todas maneras, hoy por hoy, tú ingresas a las aulas y encuentras en muchos casos todavía aulas, carpetas en filas, una pizarra hacia adelante. Probablemente la pizarra cambió de una pizarra tizas, probablemente pasó a una pizarra acrílica, y de la acrílica pasamos a una pizarra probablemente con un ecran, pero probablemente las estrategias todavía se mantienen, ¿no? Hemos cambiado un poco
de producto, ¿no? De pizarra tiza a una pizarra acrílica, ahora un proyector, pero de fondo las estrategias no han variado mucho todavía. Pero tenemos esa diferenciación. Sin embargo, socialmente, mira los cambios bruscos que se han dado. La construcción de centros comerciales, la construcción de tiendas totalmente en línea, ¿no? La tendencia en construcción de infraestructura para aumentar esa nube, esa capacidad de virtualizar todo. Hoy en día hasta las clínicas te hacen atención virtualizada. No sé si te ha pasado, pero sacas una cita y te preguntan, ¿quiere que sea virtual o presencial la cita médica? Interesante, ¿no? Está cambiando la cultura. Sin embargo, sentimos que la educación todavía no está pasando por esos cambios radicales que se han dado a nivel social y a nivel económico. ¿Correcto? Entonces, en esta línea, tenemos que preparar a esta sociedad para este mundo que muchos le llaman el mundo VICA, que es un mundo, ¿no? que tiene estas características que la pandemia nos ha enseñado a sobrellevar, ¿no? El mundo VICA es un mundo volátil, es un mundo incierto, complejo y ambiguo, y yo le aumentaría ahí a lo ambiguo una parte más que sería la de adaptación. Y ahora te explico por qué. ¿Por qué la sociedad se convierte en una sociedad o un mundo VICA? Primero, volátil, porque sí, los cambios que ocurren en nuestro entorno definitivamente son cambios muy rápidos y obviamente necesitamos tener conciencia de que nuestra realidad es cambiante y afecta a todos los ámbitos, tanto a nivel personal como profesional. Y un maestro hoy en día tiene que tener claro que esta sociedad es parte de un mundo VICA. Por lo tanto, a la hora de desarrollar competencias en el aula, no puede dejar de compartir con sus estudiantes esta idea de que los cambios hoy son rápidos, por lo tanto, hay que tener en cuenta las adaptaciones, ¿no? De incertidumbre, por supuesto, los cambios son impredecibles y definitivamente incontrolables, porque es imposible estar preparado para gestionar lo que no se conoce. Nadie nos preparó para manejar la pandemia, sin embargo, tuvimos que, en el día a día, generar una experiencia propia para poder salir adelante y, obviamente, sobrevivir a esta situación compleja de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, lo otro es la complejidad, es decir, con la situación actual, las decisiones que tiene que tomar el ciudadano de a pie no es sencilla. Muchas veces disponemos de demasiada información y como el entorno es cambiante, las decisiones tienen que ser muy rápidas. Y mi pregunta es, ¿hemos considerado los maestros este mundo VICA al cual tenemos que preparar a nuestros estudiantes? ¿Será posible que todavía funcione este currículo por contenidos? Hoy ya alineados a un currículo por competencias. Lo que pasa es que hoy en la mañana conversaba con unos directores y unos maestros y discutíamos el tema de los modismos en el mundo de la educación, ¿no? Tengo mucha literatura y tengo aquí un amigo que me acompaña siempre también, Juan Luis Condori, buenas noches, ¿cómo estás? Y muchos otros con los que discutimos temas de marcos teóricos también, y hacemos referencia de algunos marcos, y siempre me quedan dudas con respecto a que cómo cambias, por ejemplo, ¿te acuerdas del currículo por objetivos? Que pasó un currículo por contenidos, y hoy en día tenemos un currículo por competencias. Bueno, siento que también son modas que se van adecuando, ¿no? Modas que me invitan a una reflexión a decir, ¿será correcto seguir todas las modas? Hoy por hoy a un maestro no le puedo llamar maestro, ahora tienes que llamarlo facilitador. También es un modismo, mañana cómo lo llamaremos, no sé. Pero creo que es importante que la escuela entienda que tiene que trascender. A mí me causa mucha curiosidad cuando un colegio, por ejemplo, saca una publicidad y dice, felicitamos a nuestro alumno Giovanni Arias porque ingresó a la universidad XYZ. Y ellos orgullosos de que el alumno ingresó a la universidad. Como si hoy en día fuera un reto que un estudiante ingresara a la universidad. Porque el que ingrese a la universidad no determina el nivel de éxito de tu escuela. ¿Qué determina el nivel de éxito de tu escuela? ¿Tú preparas a los estudiantes para la universidad o lo preparas para que sea un mejor ciudadano y que mejore una sociedad?
Yo creo que una mejor publicidad podría ser: felicitamos a Giovanni Arias, que es un médico joven que ha obtenido un puesto importante en una de las mejores clínicas de nuestro país. Porque ahí estás diciendo que desde la educación básica formaste a un ciudadano que tenía clara cuál es la idea de profesión que quería obtener él, qué tipo de vida quería tener, y obviamente no necesariamente en la universidad, puede ser un deportista exitoso, un artista exitoso, ¿no? Un técnico competente y que trabaja en una de las mejores organizaciones de nuestro país, o que fue un emprendedor y que creó una empresa. Yo creo que ese es el éxito de una escuela. Nos estamos limitando a creer que una escuela tiene éxito porque hace la publicidad de que tal o cual alumno ingresó a una universidad. Es como limitar el potencial de la escuela, ¿no? Si decimos que formamos de manera integral el ingresar a la universidad, ¿dónde están tus valores? ¿Dónde están tus capacidades artísticas, deportivas, técnicas, científicas? Es decir, no solo ingresar es nota de éxito, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo al mundo VICA, a mí me gusta mucho esto porque si el docente tiene clara que la sociedad de hoy es una sociedad VICA, de volatilidad, de inciertos, de complejidad, ¿no? Acostumbrarnos a tomar decisiones muy rápidas, ambigüedad. Hoy probablemente haya falta de claridad y transparencia alrededor de las causas y efectos de lo que sucede, obviamente por la cantidad de información que tenemos, y es muy difícil predecir y afrontar las amenazas cuando no se conoce qué, quiénes y por qué están detrás de lo que está ocurriendo. Miren nuestro país, en el Perú, ahorita estamos pasando un conflicto social complejo, y de la noche a la mañana, esto ha sido rápido, ¿no es cierto? Entonces, qué importante que los maestros entendamos que para ser maestro no solo basta conocer la disciplina, es el punto de partida. Es decir, un profesor de matemática es muy bueno que obviamente de partida sepa su disciplina, tiene que saber matemática. Un profesor de inglés tiene que saber inglés. Pero mucho cuidado porque ese es el punto de partida. Tú formas de manera integral. Y mucho cuidado con la relación de contenidos que escogemos para la escuela. Yo creo que ahí radica el éxito de la escuela. Cuando los maestros toman conciencia de decir qué contenidos puedo seleccionar para el desarrollo de ciertas competencias que le van a servir para su día a día. Hoy mismo en la mañana conversábamos este tema y con algunos colegas decíamos, ¿quién de ustedes, éramos como 6 personas, quién de ustedes utilizó una ecuación de segundo grado en los últimos 5 años? Y nos quedamos mirando entre todos y dijimos, bueno, ninguno de nosotros. Pero nos lo enseñan en la escuela. No digo que esto sea necesario o innecesario, sino que digo, ¿qué es más útil para un ciudadano que terminó, para un estudiante que terminó el quinto de media? La ecuación de segundo grado que probablemente no la utilice, o de repente potenciar el tema estadístico que lo utilizamos permanentemente en la toma de decisiones en nuestra vida y que nos ayuda para resolver problemas vitales, ¿no? Interesante. Entonces, ahí regreso y entonces miramos el currículo, ¿no? ¿Quién elabora ese currículo? ¿Quiénes son los responsables de elaborar este currículo? Qué cosa que vamos a hablar más adelante. ¿Sí? Entonces, aquí, a ver, vamos a ver, Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá nuevamente dice, el currículo por competencia necesita ser pensado desde la práctica y la reflexión crítica, más que desde lo técnico y programado y cerrado. La sociedad demanda profesionales adaptados al mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Correctamente. Juan Luis, un gusto verte por acá también. Tenemos a Jocelyn que dice, es formar mejores personas para este mundo. Esa es la meta que debe tener un buen colegio. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Participen, por favor, porque podemos hacer esto una reflexión conjunta, ¿de acuerdo? Entonces, queda claro que el mundo VICA, yo le agregaría ahí una A más, que sería de adaptación. Si no tenemos la capacidad de adaptarnos a este mundo VICA, tenemos un problema complejo. Y la adaptación tiene que ver con desaprender, que es lo más complejo del desarrollo de estas competencias que hoy en día nos presentan, ¿no? En los pilares de la educación, ¿se acuerdan cuando hablábamos de aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a conocer? Ahí teníamos que agregar un nuevo pilar que es aprender a desaprender. Porque como es un mundo tan cambiante, eso que tú creías que era lo correcto y lo justo,
probablemente mañana esté cambiando, ¿no? Entonces, adaptarnos. La adaptación es importante. ¿De acuerdo? Entonces, la educación en América Latina no registra avances destacables desde el año 2013. Y este es un informe de la UNESCO, de CEPAL. Incluso un año antes de la pandemia de la COVID, según este informe, más del 40% promedio de los estudiantes de tercer grado y del 60% de los de sexto de primaria no alcanzan el nivel mínimo de competencias fundamentales en lectura y matemática. Y en el último informe de CEPAL dice que de cada 5 niños que egresan de la primaria, 4 no comprenden lo que leen. Fíjate los retos que tenemos para este 2023, querido maestro. Es complejo. Y acá viene una reflexión importante. Mira, cuando un maestro postula a la carrera de educación, tiene que entender que debe responder al por qué y no al para qué o al qué. Y quiero darte esta diferencia. Cuando un maestro responde al ¿qué significa ser maestro? Bueno, entrar a un aula de clase, dar una clase y a fin de mes tener un sueldo de retribución. Ese es el qué. Pero cuando tú entiendes el para qué, te vas a dar cuenta que tú no estás en esa aula para dar una clase y para recibir un sueldo, sino para qué, para transformar a ese ser humano porque quieres que más adelante sea una sociedad más justa, más armoniosa y que tengas un país más desarrollado. Mira el peso que tenemos los maestros sobre nuestros hombros. Y entonces miramos las políticas que se han dado en nuestro país y ¿qué encontramos? ¿Saben cuántos ministros hemos tenido en los últimos 3 años? Ya perdí la cuenta, me quedé en el 7º. Son 7, hasta donde conté, no sé, creo que ahora son 8 o algo más, en los últimos 2 años. ¿Tú crees que es posible avanzar cuando tú tienes 7 ministros de educación en un periodo tan corto? Tenemos un problema. Entonces, ¿a ponernos a trabajar? Sí, pero partiendo de una educación de calidad. Y ahora la vamos a definir porque, tristemente, cuando he ido visitando algunos países en el año 2022 y le preguntaba, ¿y tu país ha definido el término de calidad? Y mi reflexión mayor era, ¿y se han juntado los países de América Latina, por lo menos, o de América del Sur, para definir como región qué es calidad educativa para toda la región? ¿Sería bueno o no? Porque si no, cada país va a crear su propio concepto de calidad educativa. Yo no sé si eso será tan bueno. Si queremos hablar de un mundo globalizado, ¿tú crees que si Chile tiene su propio concepto de calidad educativa, si Perú tiene su propio concepto de calidad educativa, entonces, ¿qué tipo de formación vamos a tener? Entonces, yo creo que tenemos que partir por unificar criterios a nivel de Latinoamérica. Juntar a los ministros de educación de toda Latinoamérica y definir el término de calidad. Creo que eso es importantísimo. Si no logramos eso, cada país va a comenzar a dispararse por su cuenta, entendiendo que no somos una comunidad, y ese es un problema complejo. Ahora, imagínate si el problema es a nivel región, Latinoamérica, ahora regresa a nivel país. Y mira los conceptos de calidad que tiene cada país, Dios mío, hay que ir revisándolos. Y luego regresa a los responsables de educación de cada región, de cada distrito, de cada colegio. ¿Cuántos directores definieron su concepto de calidad alineado a la calidad país o alineado a la calidad Latinoamérica? Y entonces es peor porque encuentras que el colegio A tiene un concepto de calidad, el colegio B otro concepto, y resulta que hay más de 100.000 colegios en el Perú. Ya te imaginas qué tenemos como consecuencia, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Comentarios, inquietudes, dudas. A lo mejor estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo, a lo mejor tienes otras opiniones. Por favor, házmelo saber a través del chat. ¿Sí? Házmelo saber a través del chat con toda confianza y podemos dialogar sobre este punto. Pero creo que unificar criterios es el punto de partida. ¿De acuerdo? Ok. Y sobre esa línea, aquí de los resultados de la prueba PISA del 2018, hay un ranking sobre el desarrollo de esta capacidad competencia lectora
comprensión lectora, miren dónde se encuentra el Perú, por ejemplo, en el puesto número 64, ¿no? Por debajo de Argentina, de Costa Rica, de Uruguay, de Chile, que se encuentra en el puesto número 43. Interesante lo de Uruguay, ¿eh? Porque miren, comprensión lectora, Uruguay, puesto 48, Perú, puesto 64. Uruguay es un país que recién este año está entrando a desarrollar un currículo por competencias. Este año, 2023, Uruguay, pero sin embargo está en el puesto 48 con respecto a comprensión lectora. Es un dato a tomar en cuenta, ¿no? Está mejor posicionado que Perú, que tiene 25 años de implementación de un currículo por competencias. Por eso yo te hablaba de los modismos, ¿no? Una moda no desacredita la anterior, ¿no? Todo lo que nos hemos formado por contenidos no necesariamente somos unos fracasados, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente hay que tener cuidado porque hay que ir midiéndonos con los resultados a nivel de pruebas estandarizadas a nivel internacional. Acá hay un mensaje por el chat, a ver qué me dice. Claudia Vargas, por supuesto, Claudia, estamos dentro de una gran globalización, y es decir, yo no formo un alumno para que pueda sobrevivir en mi distrito, yo formo un alumno para el mundo. O sea, el alumno que egresa de mi escuela es un alumno que tiene las competencias para poder desarrollarse como miembro de una sociedad en su distrito, en su región, en su país, en su comunidad latinoamericana o a nivel mundial. Licenciado, yo estoy muy Buenas. de acuerdo con lo que usted está diciendo, con eso de la unificación de la educación, porque la globalización ya nos tiene dentro de una unificación económica, en cuanto a la tecnología igual. Está muy bien. Lo único, ¿verdad? Estamos hablando de una globalización dentro de países que unos tienen un avance muy bueno, ¿verdad? En educación, y otros países en los cuales nosotros tenemos problemas graves económicos. Entonces, sí hay unos pros y unos contras, pero estoy de acuerdo porque sería como una ayuda mutua para hacer algo excelente por el alumno. Porque Correcto. sería, como usted lo está mencionando, ayudarle a no ser parte de una sociedad encerrada en el país, sino al externo, también a los otros países, ¿verdad? Sí. Que esté preparado para algo más. Correcto, correcto, excelente. Y entonces, querida maestra Claudia, lo que estamos viendo aquí es qué priorizo. Porque a la hora de priorizar es donde yo voy a encontrar algunos principios que pueden movernos independientemente si tenemos o no la economía que necesitemos, porque partamos de, necesitamos una inversión fuerte en infraestructura. El común denominador de las escuelas de Latinoamérica es su infraestructura. Yo le invito a que usted visite las escuelas de Colombia, de Perú, de Argentina, las públicas. Un poco complicado, sobre todo en infraestructura, que hay que ir mejorando. Sin embargo, yo quiero contar, siempre cuento esta anécdota porque a mí me parece increíble, siempre la cuento no con el ánimo de soberbia, ni mucho menos, sino más bien de agradecer a Dios por la oportunidad que me dio, pero encontré esto que me pareció muy simpático. Miren, tuve la oportunidad de ir a estudiar a Harvard en el año 2016, a Boston, Estados Unidos, una universidad que tiene muchísimos años. ¿Saben lo que me encontré en las aulas? 2016, estoy hablando hace poquito, unos 6, 7 años atrás. Pizarras de tiza y un trípode con papelógrafo que se le llama rotafolios. Harvard. Entonces, yo me preguntaba, mientras estaba sentado escuchando estas clases, yo decía, si en mi país tú usas una pizarra de tiza y un rotafolio, te despiden por jurásico de la educación. Porque en mi país ya no podrías usar un rotafolio, tendrías que usar tu PowerPoint con tu pizarra y etcétera. Pero ¿y en Harvard por qué lo utilizan? Porque ellos entendieron que no se trata de tener necesariamente lo último en tecnología. De hecho, que tienen conexión a Internet por todos lados. Sin embargo, lo que voy es la metodología con la que enseñan esos maestros de la universidad es la que le hace diferente. O sea, entendió cuál es su valor diferencial. Y no necesariamente su infraestructura, que es una infraestructura, dicho sea de paso, muy vieja. Sin embargo, es histórica, linda, museo de la educación seguramente, pero funcional, porque hasta ahora funciona. Pero vamos a que no te pido que tengas lo último en tecnología, pero eso poquito que tienes, que te ayude a desarrollar competencias para que tú puedas seguir aprendiendo con lo aprendido, metacognición. ¿De acuerdo? Muy bien.
Bueno, aquí Juan Luis me dice, la globalización a favor de la educación, conocimiento compartido y de libre acceso e inmersión tecnológica para la creación de contenido digital como herramienta de cambio. Sí, pero como yo le decía hace un momento, tengo una experiencia en mi país bien interesante. Compramos en la época de pandemia una cantidad enorme de tablets, pensando que las tablets eran la solución al tema de aprendizaje virtual. Pero muy curioso, compraron para una región cerca de 20.000 tablets. Y resulta que el operador que había ganado la licitación para darle internet a esas tablets no funcionaba en esa región. Es decir, era una tablet que no tenía conectividad a internet. O sea, ¿para qué te sirve esa tablet? Es una cosa rara por falta de planificación. Eso es lo que a veces ocurre, ¿no? Entonces, en esa línea, tener cuidado, porque para hacer un currículo debemos hacer una evaluación de varios factores. Y quiero traerles esta gráfica de mi país, pero seguramente ustedes también la tienen. Aquí es una distribución de las actividades económicas de mi país. Pero así como hay del país, también hay este mismo planteamiento, esta distribución de actividades por regiones. Y te quiero contar una anécdota. Si tú ves acá, agricultura 6%, minería 14%, pesca, etc. Entonces, quiero que entiendas que a veces ocurre en la universidad. Cuando fuimos a visitar Cajamarca, que es una región en donde la actividad económica más importante es la agricultura, del 100%, el 80% es agricultura, y visitábamos y conversábamos a algunos profesores y algunas universidades, y resulta que las facultades más llenas de estudiantes, ¿cuál creen que eran? Te estoy hablando que esa región es una región agrícola, característica por su ganado, por el desarrollo de toda la producción agrícola. Y las facultades más llenas eran las de Derecho. Y las facultades de Agronomía, de Ingeniería Agraria, eran las que inclusive no cubrían sus vacantes. Y entonces la reflexión ahí es, ¿qué pasó con esa universidad? ¿Será el problema la universidad? ¿Sabes cuál es el problema ahí? La educación básica. No preparaste con las competencias adecuadas y además con la capacidad de poder ver su entorno y decir qué es lo que mejor me recomienda, ¿no?, mi escuela con las competencias que yo desarrollo para tomar decisiones efectivas. Probablemente el 80% de esos alumnos de la Facultad de Derecho de esa región estaban pensando luego viajar a Lima, que es la capital del Perú, para que ahí puedan desarrollarse como profesionales. Entonces, nos estamos equivocando desde la básica. Por eso, todos los reflectores puestos en la educación superior, cuando en realidad los reflectores deberían estar en la educación básica. Ese es el problema. Por eso les traía a colación este cuadro, porque decía, si tú no haces un análisis de tus actividades económicas, ¿cómo puedes hacer un buen currículo? Entonces la pregunta es, para hacer un currículo nacional, ¿se hizo este tipo de investigación? Y por eso, aquí te traigo otro cuadro en donde se te dice cuál es la proporción de jóvenes sin educación. He tomado la muestra de varones, también hay de mujeres, que no tienen ni educación, ni capacitación, y son varones, ¿y qué porcentaje? Perú está como que liderando este ranking con más o menos un 20% de jóvenes que están desempleados por no tener una educación. Hoy en día la recomendación del Banco Mundial te dice, y del Foro Económico Mundial te dice, una vez que sale de la básica, debería tener la capacidad el estudiante para integrarse en la PEA, en la población económicamente activa. Esa es la recomendación. Yo te pregunto, ¿un alumno en Latinoamérica que sale de la educación básica está preparado para integrarse a la PEA? ¿Qué tipo de capacidades ha desarrollado? Margarita nos dice, totalmente de acuerdo, ya desde algún tiempo se invita a los docentes de otras áreas para que se apliquen estrategias de comprensión y el plan lector no se limite a títulos con la mirada del área de comunicación, sino también considerando áreas de humanidades y ciencias. Correcto. ¿Saben de qué estamos hablando aquí, querida Margarita? Estamos hablando de la interdisciplinariedad
y de la transdisciplinariedad. Cuando lleguemos al nivel de transdisciplinariedad, yo creo que será la tarea cumplida de parte del educador de la básica. Por eso es que tú no puedes querer comparar entre la educación superior y la educación básica. Es imposible medir lo mismo. Por eso cuando tú ves certificadoras internacionales que tú dices, con la misma norma mido la educación básica y con la misma norma mido la educación superior, yo te digo, ahí yo tengo mis inquietudes, porque el mundo de la básica es completamente distinto al mundo de la superior. ¿Sí? Ok. Y en esa línea, quiero mostrarte aquí un cuadro que me llamó mucho la atención, y te lo he traído tal cual, Este cuadro, quiero que veas tú cuántas en el país, en Perú, cuántas universidades hay. Ahí está el total, mira. Superior universitaria, en el cuadro de arriba. Zona urbano, zona rural. Superior universitaria, 143 universidades en el Perú. Y abajo quiero que veas cuántas instituciones tenemos sumando la de inicial, primaria y secundaria. Tenemos 54,000 colegios de inicial, 38,000 colegios de primaria y 15,000 colegios de secundaria. En total, más de 108,000 colegios. Y hoy en día todas las políticas públicas, toda la parte de gestión está orientada más al tema de educación superior. Y nos hemos olvidado de la educación básica. Esta realidad no es solamente de Perú, es de Latinoamérica. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo en la educación básica. SGCE, nuestra agencia de calidad, justamente se crea con la idea de reducir estas brechas de manejo de la calidad educativa. Por eso, nuestro grito es: pónganse de acuerdo en la definición de calidad entre los países, pónganse de acuerdo los ministerios de educación para tener una región realmente globalizada e unida, ¿no es cierto? Muy bien. Claudia tiene una pregunta, me parece. Claudita, te escucho. Sí, licenciado, está muy interesante lo que usted está planteando. Me encanta, está muy bueno. Esos índices altos que hay de muchos jóvenes que no están dentro de, ¿verdad?, del sistema educativo. Nosotros nos podemos unir y todo, pero hay muchas, ¿verdad? Usted creo que sí lo mencionó y había levantado la mano, pero hay que verlo, el factor económico, ¿verdad? Que a veces eso hace que muchos de los jóvenes no vayan, les toca trabajar antes que estudiar, aunque hayan salido de un bachillerato, ¿verdad? Porque ya el padre ya no puede. Entonces el joven trata de ingresar a una universidad, pero primero tiene que ir el trabajo. Entonces realmente eso era mi participación y es lastimosamente una realidad cruel de nuestra sociedad. Algo que usted ha dicho que es importante, y que ahí es que cada uno también crea sus oportunidades, porque quien le habla, por si acaso, no es que acabó la carrera en 5 años, que son los años que en el Perú se tiene una carrera, lo tuve que acabar en 6, 7, ¿por qué? Porque tuvimos que trabajar en el intermedio, ¿no?, para poder acabar. Pero fíjese lo que hace Europa, y que todavía Latinoamérica no lo está adoptando. El tema de las certificaciones apiladas. Y le voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Supongamos que un alumno en Europa estudia arquitectura. Y en el primer ciclo de arquitectura, supongamos un ejemplo burdo, pero para tenerlo claro, por ejemplo, primer ciclo que te enseñan dibujo lineal. Acabas ese ciclo y te dan un certificado como experto en dibujo lineal. Y vas al segundo ciclo y te enseñan lectura de planos. Terminas ese ciclo y te dan un certificado de lectura de plano. Ya tienes 2. Eres experto en dibujo lineal y eres experto en lectura de plano. Y así hasta que llegas al 5º año y te gradúas como arquitecto. Podrías quedarte a la mitad de la carrera y ser un técnico especializado. Pero en las universidades de Latinoamérica estudias la carrera de arquitectura, te quedas en el 3er año, no te graduaste, no eres arquitecto y tampoco eres nada porque no tienes nada que te refrende como experto especialista. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, ahora yo te llamo y te digo, ¿y es posible que la educación básica también obtenga ciertas certificaciones? Por supuesto, podríamos hacerlo. Por supuesto que sí. Liz, bienvenida, encantado, te escucho. Buenas noches, Giovanni. ¿Cómo estás? Un Qué saludo gusto, Liz, siempre un a placer. todos los presentes. Solamente comentar una experiencia. Dentro de la institución educativa en la cual yo laboro, he podido ver a lo largo de muchos años, más que nada desde el 2015, que algunos padres de familia retiraban a sus hijos, ¿no? Y se iban del colegio manifestando, porque tenemos una ficha de control de calidad, el por qué se va el padre de familia, porque es bueno también saber por qué se va, ¿no? Conversar con ellos. Y ellos mencionaban porque lo que querían era que sus hijos pudieran estudiar en estos colegios preuniversitarios, ¿no? Pensando y teniendo la idea de que iba a ser mucho mejor, con mayores cantidades de horas en matemática, de tener un tutor personalizado bajo un esquema diferente, pero luego después del año o 2 años retornaban al colegio, ¿no? Y preguntando también por qué retornan, que lo recibíamos con mucha alegría. Y, por ejemplo, de 10 padres que se llegaban a sus hijos, ¿no? Solo retornaban un promedio de 4. Y ellos manifestaban que no eran lo que buscaban, que se habían dado cuenta la diferencia entre una educación básica regular, ¿no? Con estos centros preuniversitarios que a la final se convierten en la brecha entre la educación básica y la educación superior. Pero también analizábamos que a veces todavía tenemos maestros que suelen decir a los padres de familia de que si quieren sus hijos que ingresan a las universidades, opten por estos centros preuniversitarios, pero son muy pocos los que regresan. Entonces, reflexionando, quizás como instituciones educativas, ¿no? No hemos llegado al padre a decir cuál es el objetivo de la educación básica regular. Los objetivos son diferentes y yo creo que al padre hay que hablarle para que él no permanezca con los estudiantes ahí. Entonces, cuando una institución educativa tiene bien el camino, está bien delineado a poder diferenciar, entonces es lo que también el padre lleva esa tranquilidad y permanece en las instituciones, ¿no? Entonces, esa era la experiencia que retornaban, pero a la final, cuando hacíamos el seguimiento de esos chicos que iban al centro preuniversitario, estaban en una situación demasiado estrés y no ingresaban a la universidad, ¿no? Entonces, son algunas variables que se debe de considerar y creo que nos corresponde a las instituciones educativas poder analizar esos datos, esas referencias, esas variables, ¿no? Excelente. Muchas Gracias, Giovanni. Gracias Liz por tu intervención y un poco en coherencia con lo que veníamos conversando, ¿no? No somos preparadores como centros universitarios. La escuela básica no prepara para la universidad. Ese es un camino que puede optar el estudiante. En realidad lo va formando para que tome decisiones importantes, resuelva problemas de la vida. Y la primera gran decisión que va a tomar es qué carrera voy a escoger como persona, como profesional, ¿no? Entonces, importante. Seguimos con esta lectura. Me da mucho gusto por las intervenciones. Quiero ir terminando ya porque los tiempos nos han ganado, nos quedan unos 12 minutos. Quiero hablarte rápidamente sobre estos principios de una educación de calidad para todos. Hay definiciones de calidad interesantes. Aquí hay una que nosotros hemos cogido como nuestra, que es de Cecilia Bradavsky, que habla de que calidad es cuando en una escuela el estudiante aprende lo que tiene que aprender en el momento adecuado y siendo felices. Y aquí hay estas políticas que creemos que debemos estar siempre pendientes. Por ejemplo, las políticas educativas que sean coherentes, que respondan a la realidad y a la situación de país, estar atento a las leyes y las normas, a estándares e indicadores de calidad, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. El direccionamiento estratégico, es decir, si una escuela no tiene direccionamiento, estamos perdidos. La excelencia docente, es decir, tenemos que formar maestros. Innovación educativa y finalmente infraestructura. O sea, estos son los principios de calidad. Por ejemplo, aquí en nuestro país
se le ha dado el énfasis a una organización como es la SUNEDU, que es la superintendencia que va supervisando que las escuelas, que las organizaciones de superior cumplan con requisitos básicos. Se han acuñado el término de calidad, y ahí es un error, ¿no? Aquí el órgano que vela por la calidad educativa no es la SUNEDU, ténganlo claro. Aquí es el CINEACE. Ese es el órgano que mide la calidad. La SUNEDU mide condiciones básicas para funcionamiento. De ninguna forma va a medir calidad, porque ahora lo vamos a explicar en qué consiste este tema de medición de la calidad. ¿De acuerdo? Entonces, tener claro. Si no mides la calidad del sistema de educación básica, tenemos un problema. Y lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva, y con eso vamos a terminar. Miren. Este cuadro es bien interesante. ¿Qué es calidad educativa? Técnicamente hablando. Entonces, muchos creen que la calidad está en medir el producto final. Dice, este producto es de calidad, pero la calidad no se mide en el producto, ni en el servicio finalizado. Entonces, por otro lado, tengo inicio y final. Entonces, no es midiendo el final, tampoco el inicio. ¿Cuál es el inicio? El inicio de la parte de calidad son las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas, que en este caso, por ejemplo, las normas de SGCE son especificaciones técnicas. En el mercado existen diferentes agencias de calidad. La nuestra ha elaborado unas especificaciones técnicas en las cuales tú tendrías que responder. Es decir, ¿qué es calidad? Cuando tu producto final o tu servicio, ¿no?, iguala la exigencia de tu especificación técnica. Si eso se da, entonces decimos que hay calidad educativa. Comparar el grado en el que el producto o servicio se asemeja a la especificación técnica, ahí decimos que hay calidad. Entonces, ¿qué debemos tener cuidado? Primero, que esa especificación técnica sea coherente, porque si la especificación técnica está equivocada, estás midiendo mal y estás dando aparentemente algo en calidad que no es calidad. Por eso las normas de SGCE pasan por un juicio de expertos, se valida y recién sale al mercado. No es las normas que a alguien se le ocurre, sino que un grupo de expertos las define, pasa por un proceso de validación y sale al mercado. Así es como funciona el tema de calidad. Me parece que Claudia quería comentar algo más. Claudia, te escucho. Me parece que lo que usted está mencionando es como cuando sale al mercado, es cuando ya se ve si el consumidor lo acepta y le gusta. O sea, ya ve la calidad ya en el proceso de como usted lo mencionaba, que sale al mercado, ya la gente lo compra, ya la gente califica. Entonces, eso es lo que entiendo yo, ¿verdad? En cuanto a la educación, ¿verdad? No se ve tanto en el contenido, sino en la práctica. Eso es lo que entendí yo. Perfecto, perfecto. Gracias, Claudia. Y antes de darle pase a la maestra Leticia, solo comentar lo que aquí nos pone René, ¿no? Dice, ¿por qué en el Perú desaparecen los colegios industriales y comercio, en donde uno sí salía preparado para la PEA, ¿no? Entonces, Juan Luis hace un comentario, ¿no? Definitivamente va por un tema presupuestal, ¿no?, y de infraestructura. El Estado invierte poco en la educación técnica y ha tratado de cubrir la demanda con los institutos tecnológicos que están funcionando, en algunas de ellas como Escuela de Educación Superior. Pero sí, en realidad, ¿qué le podemos pedir al Estado si en 2 años me ha cambiado 7 ministros? y de los 7, podría decir que por lo menos uno tenía conocimiento de la educación básica, pero lamentablemente politizado. Es muy complicado, muy complicado, ¿no? Vamos a cuidar con el audio, por ahí hay un audio, por favor, que si pueden ayudarme. Le bendice y alaba. Dios maravilloso. Vamos a silenciarlo, gracias, muy amables. Ahora sí, Miss Leticia, le escucho. Y vamos cerrando con esto, ¿no? Buenas tardes. Un gusto estar con todos ustedes. Un gusto escucharlo, doctor. Estaba tratando de equilibrar, ¿verdad? Todo lo que
estamos reflexionando y pensaba en lo que nos ocurrió y la decisión que tuve que tomar este día, recibiendo 17 niños entre tercero y séptimo grado y en la evaluación diagnóstica, ¿verdad? Que les hicimos, uno estaba leyendo y yo me ponía a pensar mientras lo escuchaba. Si ahorita no se evaluaran, si este año no se evaluaran, si las evaluaciones gubernamentales, el nivel de conocimiento del egresado en este año va a tener un bajísimo rendimiento. Pero pensaba a nivel comunidad, a nivel país. Y si no agarro a estos niños, ¿a dónde van a continuar? Y luego, escuchando lo que usted hacía referencia de la agencia SGCE, me gustó escuchar eso y me lleva a la reflexión de el aspecto humano, ¿verdad? Que nosotros necesitamos aplicar, que necesitamos reconocer la diversidad de realidades complejas, crueles, que se viven en algunas regiones. Y cómo tenemos que a veces tomar decisiones complicadas, pero necesitamos levantar esos jovencitos. Necesitamos por lo menos llevarlos en este proceso lento, ¿verdad? Por lo menos lectoescritura y luego ir avanzando, porque no los podemos dejar ahí. Correcto. Gracias, maestra Leticia. Y volviendo a este punto importante o la reflexión que usted acaba de dar, entonces, si las escuelas no tienen establecido estas especificaciones técnicas, ¿contra qué comparan el perfil de egreso al cual ellos están respondiendo? Porque ¿en qué consiste calidad? Es ese producto final, ese perfil de egreso, ¿responde a las especificaciones técnicas o no? Es decir, si yo tengo un perfil de egreso y creo que lo cumplo bien, te voy a poner ejemplos puntuales, porque aquí en educación tenemos ejemplos. Y hoy día en la mañana conversaba con una maestra, es que muchas cosas me pasaron hoy en la mañana y te digo lo siguiente. En una escuela, una maestra, yo le decía, ¿por qué no hacen actividades en donde el alumno hace una presentación, uno en español y el otro en inglés? Y la profesora me dijo, ay no, pero los chicos no hablan inglés en nuestro colegio. Y yo le digo, pero si en tu colegio enseñan inglés desde inicial hasta el último año de la secundaria, ¿cómo es que no hablan inglés? Es decir, podía haber por lo menos limitaciones para escribirlo, pero hablarlo, después de 11 años o más de estudiar el inglés en un colegio, que me digas que no tienen todavía la capacidad para ser un maestro de ceremonias hablando en inglés. Entonces, ¿cuáles fueron las calificaciones de esos alumnos? Probablemente logrado, o la calificación 10, 10, 10, 10, que es la nota máxima en Centroamérica o en algunos países de la región, o 20, 20, 20, como era en el Perú. Estaba cumpliendo con el perfil de egreso, pero no respondía a especificaciones técnicas. Por lo tanto, no hay calidad. Entonces, fíjate qué importante tener en cuenta las especificaciones técnicas que se desglosan en estándares, indicadores, en normas, ¿no? Y como punto de partida tienes un currículum, tienes un PI, un proyecto educativo, obviamente donde estableces esta regla de juego, y entonces tu producto, en cuanto se mida con respecto a las especificaciones y tu servicio final o tu producto final, ahí recién podría decir que tienes calidad. ¿Me dejo entender? Entonces, si no haces este comparativo, ¿no? Tenemos un problema. Y ahora te quiero mostrar, ya para finalizar y ser puntuales con ellos, cuando las organizaciones se presentan frente a estas especificaciones, mira cómo empezaba este colegio y cómo termina. Es un colegio que empezó con deficiencias y mira qué tan bien va terminando su estrategia. ¿Cuánto le tomó a este colegio madurar? ¿Cuánto le tomó a este colegio ser más coherente entre su servicio final y la especificación técnica? ¿No? Entonces, ven los resultados que no pasaron 1 año, 2 años o 3 años.
El tiempo lo define la escuela de acuerdo a su realidad. O sea, la escuela A y la escuela B en el mismo tiempo tienen que lograr sus estándares indicadores. Es decir, una escuela, para que el perfil de egreso responda a las especificaciones técnicas, ¿tiene que ser al mismo tiempo? No. Cada escuela tiene su ritmo, su tiempo, su estilo. ¿Me dejo entender? Entonces, más adelante hablaremos ya de lleno de las especificaciones técnicas, que seguro les está interesando a ustedes, y cómo se hace esto. Pero partamos de que tiene que implementarse una cultura de calidad. Las certificaciones, nosotros somos una agencia certificadora, las certificaciones son un pretexto, no son un fin. ¿El fin cuál es? Implementar una cultura de calidad, brindar un servicio de calidad, transformar la sociedad, es lo que queremos. Entonces, en esa línea, tienes que partir primero porque tu escuela se postule a una certificación seguramente. Los tiempos no te midas a tu competencia, es decir, no, si ella lo logró en un año, yo también, no necesariamente. Hemos tenido colegios que les ha durado 8 años, 7 años poder certificarse, pero a partir de su certificación es otra escuela. Hay colegios que le duró 6 meses certificarse, un año. ¿Lo pueden hacer? Sí, dependiendo qué tan madura esté la escuela. ¿Qué tan madura crees que esté la escuela básica en Latinoamérica? Esa es la pregunta del millón. Con políticas flojas, con ministros que van cambiando mes a mes, ¿qué podríamos hacer? ¿No es cierto? Entonces, hemos preparado para ti 2 cursos que son importantes, uno de ellos dirigido a los directores, porque acuérdate que el que está en aula tiene ciertas competencias distintas a las que está direccionando un colegio. Entonces, yo te invito a que puedas participar de estas capacitaciones, tanto para directivos como también para los maestros, ¿no? El trabajo entre proyectos interdisciplinarios que habíamos visto hoy en día es importante. Entonces, yo no quiero terminar esta sesión sin decirte que desde SGC seguimos preparando proyectos, cursos durante todo el año, porque somos una organización sin fines de lucro, y cada uno de ustedes está llamado también para que participe en nuestros foros de discusión. Cuéntanos tu experiencia exitosa, cuéntanos qué hiciste en tu escuela para cambiarla, para poderla compartir en una experiencia como esta, ¿sí? Vamos a ser respetuosos de la hora, dijimos que íbamos a estar 1 hora exacta contigo, y la hemos cumplido con reflexiones iniciales importantes, y de verdad me alegro porque sé que están en puerta muchos docentes que han querido entrar, pero el límite era hasta 100 invitados. Vamos a preparar otras reuniones como esta para hablar temas diversos de calidad. Hoy había un preámbulo, pero podemos entrar ya en el tema de estándares, indicadores, identificar esos estándares y cómo es que puedo yo responder a esos estándares desde la escuela. Seguro que sí. Yo estoy convencido de que seguramente esa será una reunión para hablar de este tema, de calidad educativa y de su evaluación. Seguramente te va a interesar bastante. A nombre de SGC, quiero agradecerte por acompañarnos en este workshop en donde hemos podido hablar de un panorama general de la calidad educativa e invitarte a estos cursos que hemos preparado para ti. Son cursos que los hemos preparado con bastante antelación, ¿no? Con expertos. Todos los que dictan estos cursos que hemos preparado para ti el día, digamos, para este verano, son directores que antes han pasado por diferentes cargos, profesores, coordinadores, subdirectores, directores, y esa rica experiencia la van a compartir en estos cursos para ti. Ahí están los números, entra a nuestra página web, entra a nuestras redes sociales. Aquí por interno también puedes conectarte con nuestros administradores para que te den datos y puedas participar en toda la región. Puedes participar desde Argentina, desde Colombia, desde Honduras, ser parte de estos cursos de capacitación. De mi parte, te agradezco muchísimo por esta participación activa que hemos tenido, y Dios mediante, siempre todo haciendo las cosas a nombre de Dios, Dios mediante nos volveremos a encontrar. De mi parte, muchísimas gracias, y nos encontramos en un segundo workshop seguramente muy pronto. Muchas gracias y muy buenas noches.
Gracias, Giovanni. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. noches. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches.